Núñez, yo soy la profesora de Lengua y Literatura y en esta oportunidad vamos a ver unas diapositivas relacionadas con lo que es el ensayo. En esta presentación vamos a ver la parte teórica de lo que es un ensayo en sí mismo. ¿Qué vamos a ver como temas? Ensayo, sus características, la estructura como introducción, desarrollo y conclusión, los paratextos del ensayo y las citas bibliográficas. En los últimos años, tanto los escritores como los editores han dado en denominar ensayo a todos aquellos textos que resultaba difícil agrupar en las tradicionales divisiones de los géneros literarios. El resultado fue una gran variedad de obras de distinta clase, fueron clasificadas como ensayos. El término entonces resultó vago y por eso la mayoría de las definiciones propuestas se expresan solo en planos generales. El ensayo es un tipo de composición escrita en prosa relativamente breve que expone con cierta profundidad una interpretación personal sobre un tema. Esta interpretación personal tenemos que tener cuidado a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque justamente el ensayo está pensado como una composición escrita, porque por más que sea una opinión personal, nunca se debe utilizar la primera persona del singular. Siempre se debe utilizar la primera persona del plural si nosotros creemos, consideramos, etc. O el impersonal, se cree, se considera. Este tipo de texto se caracteriza por presentar fronteras formales e imprecisas. Por un lado se acerca al tratado y a la didáctica y por otro a la crítica. Sin embargo, se considera que es teóricamente más informativo y cercano a la actualidad. Muchos ensayos se publican primero como artículos en una revista o periódico y luego en forma de libro. En general, los ensayistas utilizan un lenguaje subjetivo por medio del cual expresan sus opiniones y sentimientos con respecto al objeto de estudio. Los temas del ensayo son muy variados. El escritor puede desarrollar ideas religiosas, filosóficas, morales, estéticas o literarias. Por eso hay distintos tipos. El filosófico desarrolla temas relacionados con la filosofía. El crítico enjuicia hechos e ideas, ya sean históricos, artísticos o sociológicos. La modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. El poético desarrolla temas relacionados con una intención artística o estética. Para redactar un ensayo, el primer paso para redactar un ensayo es definir el tema. Muchas veces el área temática, ya sea delimitada dentro de la disciplina del ensayista, por ejemplo en literatura, se puede elegir como tema para la redacción del trabajo la poesía de la generación de 1920 o la obra de José Martí. Se trata en estos casos de exponer una mirada distinta sobre temas ya estudiados por otros investigadores. Pero puede ser también que el ensayista plantee un tema nuevo relacionado con algún área delimitada previamente. En todos los casos, la elección siempre está vinculada al interés y a las inquietudes del autor. La estructura del ensayo. En líneas generales, el ensayo no posee una estructura rígida y esta característica lo diferencia de aquellos textos cuya organización formal y de contenido es precisamente muy rigurosa, como ocurre por ejemplo con los artículos de las revistas de divulgación científica o la monografía. Mientras que en la monografía prevalece lo metódico, en el ensayo prevalece lo estético. En los textos científicos la información se presenta sin ambigüedad, proyectando una sola posible interpretación, mientras que el objetivo del ensayista es problematizar el tema que analiza sin la pretensión de imponer una postura ni de ser exhaustivo. Sin embargo, el ensayo también forma parte del pensamiento científico. Lo que sucede es que mientras para el científico lo estético es accidental, para el ensayista es esencial. El investigador busca como fin exponer los resultados de su labor, por lo que subordina lo artístico a la rigidez de la metodología, la claridad a la precisión técnica. El ensayista es ante todo un escritor y como tal busca la perfección en la expresión y manifiesta la subjetividad de sus reflexiones. Por eso, aunque reúne características de ambos, el ensayo se acerca más a una obra literaria que a un tratado científico. Esta posición intermedia que hace que el ensayo esté en el límite entre lo científico y lo estético
en la búsqueda de un difícil equilibrio, es lo que le da el carácter al género. Aunque las subdivisiones en el interior del ensayo no son explícitas, conviene tener en cuenta que suele organizarse en introducción, desarrollo y conclusión o conclusiones. La introducción. En esta sección, los autores vuelcan los datos que sirven para situar al lector con respecto a las características del ensayo, las circunstancias que motivaron su escritura y los objetivos que se persiguen. Entonces se explicita el tema elegido, así como también la bibliografía que se usa como base del análisis. Esta sección es el primer elemento organizador de los contenidos, y en ello también se establece el alcance que tendrá el trabajo y se definen los conceptos que serán relevantes para el desarrollo del ensayo. El desarrollo, también denominado cuerpo del trabajo. El desarrollo contiene el análisis y la consideración de las ideas que se desean transmitir, lo cual se expone una vez desplegados todos los aspectos introductorios. En esta sección se encuentra el trabajo personal del autor y se caracteriza por lenguaje subjetivo. El autor expresa sus opiniones y sentimientos con respecto al tema tratado. Originalidad. Ninguna de las ideas desarrolladas en el cuerpo del trabajo han sido dichas antes. Discurso argumentativo. El autor propone una idea central que guiará el resto del trabajo. Incorpora distintos argumentos que le permitirán sacar conclusiones que probarán la validez de su planteo inicial. Planteamiento de nuevas ideas. En un ensayo se trata de plantear una nueva visión sobre un tema literario, sociológico o filosófico. Los autores dan a conocer sus análisis y nuevas lecturas a partir de trabajos anteriores, proponiendo una mirada o datos nuevos que se hayan descubierto. Conclusión o conclusiones. Al final del ensayo, después de haber desarrollado las ideas que constituyen la sección expositiva, se escriben las conclusiones. En general se trata de un resumen del desarrollo expuesto en el cuerpo principal. El autor trata de destacar los aspectos más importantes del trabajo y que permiten obtener una apreciación global de los resultados obtenidos. Debido a que se trata de una sección de reducidas dimensiones, no se agrega nueva información. En general se considera que es una sección independiente del resto del texto. Los paratextos. El ensayo está acompañado de elementos que se denominan paratextos. Esos elementos sirven para citar al lector con respecto al autor del trabajo, la estructura interna y las fuentes consultadas, que sirvieron de base para la elaboración del ensayo. Los paratextos más importantes son la portada, el índice y la bibliografía, o en nuestro caso, la webgrafía. La portada se coloca delante del texto principal y en ella se especifican el título, el nombre completo del autor y el lugar y el año de la realización del trabajo. Si el ensayo es breve, no hace falta colocar todos estos datos en una portada, sino por ejemplo el título antes del trabajo propiamente dicho y el nombre, el lugar y la fecha al final. El índice. Si el trabajo es lo suficientemente largo, necesita un índice para ubicar al lector. Este contiene los títulos y subtítulos que aparecen en el interior del texto, con la indicación de la página donde se encuentra. Es muy útil para que el lector tenga una idea general de los temas que se desarrollan en el interior del ensayo y la forma en que se estructura. La bibliografía. Es la lista completa de todas las fuentes escritas que se han utilizado para elaborar el ensayo. Se incluyen en ella los textos citados en el interior del trabajo y aquellas lecturas que sirvieron de base para el desarrollo del tema. Esta sección es sumamente útil para el lector, ya que le brinda información sobre otras publicaciones sobre el mismo tema. Citar la bibliografía. Convencionalmente las publicaciones se citan de la siguiente manera. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el caso de los libros, las revistas y los sitios web. Los libros. Primero se coloca el apellido del autor, luego separado por una coma el nombre, a continuación se coloca punto y el título del libro en itálica o cursiva, por último, luego de un nuevo punto, el lugar de edición, la editorial y la fecha separados por comas. Por ejemplo, Sarmiento, Domingo, Faustino, si en el caso de que el autor tenga un segundo nombre, se coloca la inicial y el punto, el nombre del libro, un punto que separa el título del autor de los datos editoriales, ¿sí? Del lugar, coma, la editorial, coma y el año de publicación. Las revistas.
Primero el apellido y el nombre del autor, luego después de un punto el título del artículo entre comillas, a continuación el nombre de la revista en itálica o cursiva, su número y la fecha de publicación. Por ejemplo, el apellido del autor, coma, el nombre, punto. Entre comillas, el título del artículo de la revista, un punto, en qué publicación lo vamos a encontrar, ¿sí? Se pone 2 puntos, el nombre de la revista en cursiva o en itálica en este caso, coma, el número de la publicación, coma y la fecha. En el caso de poder citar páginas web con contenido estático, para citar la webografía lo que hacemos es utilizar el apellido, mismo sentido que los formatos anteriores, se cita el nombre del autor, la fecha, el título de la página web, el nombre de la página y la dirección URL. Por ejemplo, en este caso, José Hernández es el autor del texto que vamos a mencionar. Tenemos que colocar el apellido, la coma, el nombre, el punto. En cursiva, utilizar el nombre del título de la página, punto, el lugar, ¿sí? Cómo se llama la página web, el sitio web, perdón, donde vamos a encontrar este artículo, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y el artículo, ¿sí? De forma completa, de donde sacamos la bibliografía. ¿Cómo hacemos para copiar y pegar esa URL de manera completa? ¿Sí? Vamos al inicio, ¿sí? De la página web, apretamos el segundo botón, seleccionamos de manera completa, copiamos y pegamos al final de la bibliografía de nuestro trabajo, ¿sí? Para visitar las páginas web se debe copiar el link completo y pegarlo. Para realizar las citas bibliográficas correctamente se puede consultar las normas APA. Las normas APA son las normas específicas que apelan a la cita bibliográfica de cada uno de los tipos de textos, biografías, etc., para poder ser citado en un trabajo. Esta y toda la información expresada en el presente material ha sido elaborada para la presente clase con fines educativos. La misma no puede ser utilizada fuera de esta instancia sin previa autorización y o citación de fuente conforme a la Ley 11.723 de propiedad intelectual. Gracias por ver la presentación. Nos vemos la próxima.